Buenas tardes, estimada magíster. Nosotros somos el grupo 4. El tema de hoy es géneros dramáticos menores. Iniciamos con la ópera. La ópera se compone de 4 elementos esenciales, como el libreto, la música, el canto y la puesta en escena. La ópera es un género musical que se caracteriza principalmente por la combinación de la música y la actuación. Se compone de una historia dramática que cuenta a través de la música, la cual es interpretada por cantantes, músicos en vivo. Como características principales tenemos: en ella intervienen cantantes, solistas, coros y orquestas. La voz es el instrumento más importante de la ópera. La estructura de la ópera comprenden por dos. Una parte inicial es a cargo de la orquesta, uno o varios actos en los que se desarrolla la acción. Como autores destacados tenemos a Dafne de Jacopo Peri, Claudio Monteverdi y Richard Wagneri. Género musical. Los géneros musicales son categorías que sirven para ordenar las diferentes manifestaciones y prácticas musicales de acuerdo a las características comunes en cuanto al sonido, la composición, la instrumentación e interpretación de las canciones. Como elementos fundamentales en la música suelen ser siempre tres, aunque la concepción y la aplicación concreta bien pueden variar de una cultura a otra. Estos elementos son melodía, armonía y ritmo. Como características principales tenemos la altura, la duración, la intensidad y el timbre. Los géneros musicales comprenden de 2.500 géneros. Como autores destacados tenemos a Bach, Mozart y Beethoven. El monólogo. Como se sabe, es un género dramático menor. En este caso, solo un personaje que ejecuta. No siempre el autor es el intérprete. Su forma de interpretación es mediante discurso que lo desarrolla, capta la atención del público y, sobre todo, el único instrumento utilizado del público. Deben ser capaces de exponer los sentimientos durante la creación del discurso. El discurso se desarrolla en primera persona. Sus características principales es en unipersonal, intérprete dramático, transmite emociones, su lenguaje es variado y simulación de conversaciones o relatos. Sus contextos son formales o informales. Autores destacados: Lope de Vega, Calderón de la Barca e Inés de la Cruz. En ocasiones no es una obra única, sino también puede darse dentro de otra obra. La obra didáctica, divulgación de pensamientos literales, no es de ficción, expone las ideas claras sobre un tema en particular. Sus géneros menores son pastorales, pasos y entremés. Sostiene una postura doctrinal orientada a dirigir a la sociedad en una determinante corriente ideológica. Sus características son: los personajes pueden asemejarse en cuanto a las características del melodrama. Su estructura es ideológica, personajes alegóricos o simbólicos, inocencia, amor, pecado, mal o las tentaciones. Su tono o trasfondo es melodramático. Funciones básicas: hace proposiciones colectivas, atiende al orden, establece equilibrio con el público, fomenta un debate, censura el enajenamiento y conlleva a la crítica. La farsa se utiliza para hacer pausas obteniendo la misma función del entremés, lo que quiere decir que esto se utiliza para separar géneros dramáticos grandes, para dar espacio a que se realice el siguiente. Se presenta en corto tiempo, son situaciones que llaman la atención, es un subgénero menor. La obra teatral burlesca y exagerada busca hacer reír y se la considera como imposible y escandalosa. Como ejemplos tenemos lo que es la obra Ubu Rey del dramaturgo francés Alfred Jarry, las obras cinematográficas del comediante Charles Chaplin y la obra Eloisa está debajo de un almendro de Enrique Jardiel Poncela, entre otras. El melodrama combina en su trabajo el habla con la música.
Es una obra dramática que exagera y saca a flote los sentimientos. Se la realiza con el fin de llegar a que la persona obtenga un mensaje sobre lo que son sus sentimientos, sean buenos o sean malos. Es extenso y expone una historia lineal, personajes claros desde un inicio y termina con un final feliz, como comúnmente lo tenemos en la mayoría de las obras. Caballería rusticana de Pietro Mascagni es uno de sus ejemplos. La Giazi de Ruggero Leoncavallo y la Boheme Tosca y Madama Butterfly de Giacomo Puccini. La sátira es un poema que puede ir en prosa o en verso, que sirve para, ha sido usado para ridiculizar o criticar personas, cosas o grupos sociales de una manera de pensar. Tienen las siguientes características, que es el tema, que es el objeto al cual se dirige. El estilo puede ser irónico, burlesco, humorístico o sarcástico. El objetivo es transmitir una enseñanza moral. Las figuras retóricas y literarias, que pueden ser hipérbole, doble sentido, etcétera. Tenemos un ejemplo que es el fragmento de sátira de Gaspar Melchor, que es sobre la mala educación de la nobleza. Es una sátira en la que se critica y se ridiculizan los hábitos, los conocimientos y la educación de los nobles. Continuamos con la loa. La loa se usa en la Edad Media. Es una composición breve en verso que se escenificaba antes del primer acto de una comedia. Se precedía de tonos musicales con arpa, guitarra, vihuela, a veces eran cantados. Características: son anónimos, compuesta por 4 versos y se utilizan la figura literaria llamada alegoría. Tenemos tipos de loas que pueden ser de corral, sacramental y cortesana. Tenemos los ejemplos que lo vemos aquí, uno de los más conocidos, que es la fiesta de la Tacunga de la Mamanera. A continuación, tenemos el sainete, que es una pieza teatral breve que se representa en intermedio de las funciones teatrales. Tiene contenido jocoso. Sus características es mostrar una expresividad ligera en un ambiente popular realista, mostrar la importancia de identificarse con la patria y unirse con los otros, con otros en un mismo fervor nacionalista. Tenemos Gavino el Mayoral, que es la historia de Gavino, un hombre que trabaja en un tren y tiene una historia de amor con una mujer, o el desalojo, que se representa la historia de Indalecia, que una mujer junto a sus hijos es desalojada del conventillo en el que estaba viviendo. Estos géneros han sido muy importantes en la historia de la literatura y han dejado un legado importante en la cultura popular. El entremés es un género teatral breve que se representaba en el intermedio de una obra de teatro. Se caracteriza por su humor y por su crítica social. Este género alcanzó su mayor popularidad en el siglo de oro español. Tenemos algunos representantes, pero hemos considerado a Miguel de Cervantes y Agustín Moretos. Y las obras que han destacado son Juez de los Divorcios y El Rufián Viudo. El vodevil. El vodevil es un género teatral cómico que se caracteriza por su trama enredada y sus situaciones absurdas. Este género tuvo una gran popularidad en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Entre los principales autores que tenemos es Clemente Marot y Pierre Rosado. Las obras que podemos mencionar es El Malabarista y Comediante. La fábula. La fábula es un género literario de narraciones breves para enseñar una moraleja o lección de vida. Este género tiene sus raíces en la antigua Grecia y ha sido muy popular en la literatura. En la expresión griega podemos mencionar a los autores Esopo y Babrio, mientras que en la expresión romana tenemos a Fedro y a Viano. La fábula se ha clasificado en la fábula mitológica, la fábula humana y la fábula animal. Gracias. La zarzuela. Este es un tipo de teatro musical que tiene sus orígenes en la cultura española.
Esta combina partes instrumentales, vocales, habladas y además puede tener elementos de comedia, drama o incluso crítica social. Entre algunos ejemplos de zarzuela tenemos La verbena de la paloma, La revoltosa, Doña Francisquita, El barbero de Sevilla, Luisa Fernanda, entre otros. La pieza teatral muestra un conflicto cotidiano en el que el personaje principal extrae conclusiones importantes que transformarán su vida. Además, la pieza es una forma de mostrar aspectos esenciales de una clase social, ¿sí? Cualquiera clase social que esté interpretando el actor. Entre los ejemplos más destacados tenemos La discreta enamorada de Lope de Vega, Ecús de Peter Schaffer, La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca y Esperando a Godot de Samuel Beckett. El solilogio. Este es un recurso que utilizan los personajes de las obras de teatro con la finalidad de expresar sus pensamientos más íntimos o dilemas internos. Además, puede considerarse una técnica muy utilizada para revelar información sobre el personaje y su personalidad, así también como para avanzar en la trama de la obra. Entre los ejemplos más destacados tenemos Hamlet de William Shakespeare, que incluye el famoso soliloquio del personaje principal, Ser o no ser, Ecús de Peter Schaffer, La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca y Esperando a Godot de Samuel Beckett. Esa es toda la presentación de nuestro grupo. Muchas gracias por la atención.